Buenos días, les damos la bienvenida a nuestro programa El Tour de la Historia, con mis compañeros Valentino Cerda, Elías Martínez y claro, su servidor Cristian Medina. Hoy les daremos un tour por nuestra bellísima cultura, desde la historia prehispánica hasta los tiempos contemporáneos. Espero les guste y comenzamos. Para comenzar con esta época, podemos rescatar los hechos, la cultura y todo lo que los antecedentes mayas nos dejaron para poder avalar su historia, y cómo ésta se fue alargando. Aparte, están los códices, libros sagrados, para registrar las noticias crónicas y hechos históricos que hicieron gala de la precisión de sus sistemas cronológicos de literatura y de sus conocimientos de astronomía, medicina y botánica. La escritura maya. Los escritos son parte fundamental para el conocimiento de las civilizaciones antiguas. Los mayas fueron el único pueblo de cultura prehispánica en desarrollar escritura. Las vasijas son uno de los más importantes legados escritos del maya antiguo. ¿Qué nos dicen? El maya antiguo usó diferentes soportes para escribir y dibujar. Entre estos soportes encontramos las diferentes formas en cerámica. Una de las cosas más importantes en la cultura maya fue la religión. El ámbito religioso tuvo su manifestación externa en un complicado ritual. El encargado de transmitirlo e interpretarlo fue un grupo de élite sacerdotal afincado en los grandes asentamientos. Elaboraron un ceremonial muy complejo para que las divinidades transmitieran sus intenciones al resto de la sociedad. Para ello había que guardar normas muy rígidas para la pureza espiritual. Dependiendo de la importancia del rito, tenían previamente que realizar determinados ayunos, rechazar el contacto sexual y recibir baños purificadores en el temazcal o baños de vapor. Asimismo, tenían que quemar copal para purificar el ambiente, ingerir drogas y aislarse. Otra parte fundamental de esta época fue la arquitectura maya, que es la más rica del Nuevo Mundo. Debido a la complejidad y variedad de medios de expresión, estructuras gigantescas de piedra caliza cubiertas de estuco fueron su sello. Los edificios fueron adornados con mascarones y cresterías talladas en piedra y estuco y generalmente pintadas de rojo, por la gran cantidad de piedra caliza disponible en las tierras mayas de Petén. La cal y mezcla era fácilmente producida y permitiendo la construcción impresionante de pirámides y palacios. Generalmente, las pirámides en el preclásico eran coronadas con 3 templos de madera y techo de paja, conocidos como complejos tirádicos. Durante el clásico tenían 1 o 2 cuartos con la característica bóveda maya. Para concluir lo que dijo mi compañero, quiero decirles que gracias a todos esos datos de la historia prehispánica, conocemos los orígenes de los mayas y de su historia. A partir de lo que dijo mi compañero, empezaremos con la siguiente etapa, llamada la conquista. En 1527, el adelantado Montejo ya contaba con todos los permisos para emprender la conquista de Yucatán. Por lo tanto, partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda con el mejor equipamiento posible. La primera etapa se desarrolló de 1527 a 1529 y el primer contacto con Yucatán, siguiendo la ruta de Alaminos, volvió a ser la isla de Cozumel, entablando diversas alianzas con el cacique Nahum Pat. Después de cruzar el canal de Yucatán, llegaron a Xel-Há, donde fundaron la primera villa española a la que denominaron Salamanca. Una vez en Salamanca, establecieron una municipalidad y Montejo designó de entre sus hombres a funcionarios. También con ayuda de los nativos construyeron las primeras viviendas temporales que servían al mismo tiempo de cuartel de operaciones y de casa-habitación. Sin embargo, no todo sería fácil para los conquistadores. Ante la carencia de alimentos, Montejo decidió enviar partidas armadas para confiscar a los nativos cuanto abastecimiento pudiera. La fuerza provocó la insurrección de algunos indígenas que llegaron hasta el ataque armado a la villa de Salamanca. A pesar de estos problemas, con el tiempo, las relaciones con los indios eran cada vez mejores, de tal forma que a finales de 1527 se organizó una expedición hacia el norte, que llegó a las poblaciones de Polé, Chamanjá, Mucchí y Belma, donde se quedaron 2 meses, por lo cual el capitán Montejo el Adelantado y sus eclesiásticos empezaron a bautizar y enseñar el catecismo a los indios.
Con los españoles ya establecidos, el primer intento de conquista se desarrolló dentro de las formalidades jurídicas establecidas, es decir, la función del cabildo, la elección de casas, entre otras cosas. Sin embargo, las demandas tributarias no satisfacían las necesidades del grupo colonizador y mucho menos obtenían la riqueza que perseguían. Para terminar esta etapa, Montejo regresó a Nueva España para fortalecer su situación económica y reunir recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo sus planes y los de la corona. La segunda etapa de la conquista de Yucatán abarca de 1529 a 1535. Para esta segunda etapa, Montejo regresó más preparado y con más ansias de cumplir su objetivo, empezando con un nuevo cambio en su estrategia, dado que Montejo, en lugar de regresar a Salamanca, decidió empezar la nueva etapa por Tabasco y Acalán. En esta segunda etapa lo acompañaba su hijo, Francisco de Montejo, apodado El Mozo, el cual se dirigió a Campeche con la finalidad de impulsar la ocupación de tierra adentro. Durante esta campaña, el coronel Dávila ya estaba al mando de las campañas militares. Comprobó que Acalán no constituía una plaza importante para comenzar la entrada a Yucatán, por lo cual, después de llegar a Champotón, comprendió una peligrosa travesía rumbo a Chetumal, mientras Montejo había fundado Salamanca de Campeche y posteriormente exploró la región de Chichén Itzá, donde creó Ciudad Real y posteriormente fundaría la ciudad de Mérida. Esta campaña concluye con el regreso de los españoles, pues tuvieron que abandonar la península a finales de 1534 o principios de 1535, esto con el motivo de abastecerse de armas y hombres. Esto provocó que la conquista de Yucatán permaneciera inactiva por un tiempo, y comprobando de esta manera que la cultura maya no sería una civilización fácil de someter y que les costaría trabajo y una expedición más para lograr su objetivo. La tercera etapa de la conquista abarcó de 1540 a 1542. Para comenzar la que sería la última etapa de conquista de Yucatán, Montejo delegó el mando civil y militar a su hijo el Mozo, confiriéndole todos los derechos de las capitulaciones de 1526 que a él le fueron otorgados por la corona española. Las instrucciones del adelantado Montejo establecían las órdenes y los procedimientos que se debían seguir para la conquista. En primera, la subyugación pacífica de pequeños distritos, obligando a los caciques a su rendición sin resistencia o bien mediante el uso de la fuerza. Su segunda orden fue el establecimiento de la municipalidad española con un número de destinos suficientes para asegurar su supervivencia. La tercera fue el aseguramiento de vías de comunicación entre diferentes núcleos conquistados, con el fin de no quedar aislados ante posibles rebeliones indígenas. Y la última, la cuarta, fue no andar en la conquista hasta no contar con las fuerzas necesarias para garantizar el éxito de la campaña siguiente. Estudió como resultado que esta tercera etapa fue el control gradual de los diferentes núcleos hasta culminar la conquista. Para continuar con esta cápsula informativa, mi compañero Cristian hablará de la época de la colonia en Yucatán. En esta época les hablaré de las divisiones sociopolíticas de Yucatán. Primero, la organización social en Yucatán colonial se configuró en forma gradual a partir de las primeras etapas de la conquista. En la cima de la pirámide social se situaban los españoles peninsulares. Después se encontraban los criollos, hijos de españoles nacidos en India. Descendiendo en la escala social se encontraban los criollos, pobres que ocupaban como herreros, plateros, zapateros y tratantes, entre otros oficios. Bajando una escala más, seguían las castas, configuradas por todos los nacidos de negros con indios, llamados pardos, los negros y blancos, llamados mulatos, los negros y mestizos, llamados chinos, y por debajo de estas se hallaba la población nativa de los indios, y en el último escalón, los esclavos negros. Para continuar con este tema, puede decirse que la religión tuvo gran avance e importancia, dado que se fue apropiando de vasto territorio y de conseguir poder político y militar. Para concluir con este programa, puedo decir que toda esta historia nos lleva a todo lo que actualmente conocemos.
También podemos notar que las civilizaciones antiguas, como lo son los mayas, fueron muy importantes y nos dejaron grandes riquezas a lo largo de nuestro país, dando por ejemplo Chichén Itzá, que es una de las maravillas del mundo. Con esto me despido, gracias por su tiempo y hasta la próxima.